Hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que sirve, que es de utilidad, información que tiene que ver con nuestra felicidad al fin y al cabo. El bienestar general de los colombianos depende de las decisiones que se tomen en los ámbitos político y administrativo. Así de sencillo, no tiene vuelta de hoja. ¿O no, Jesús Abad Colorado, periodista y reportero gráfico? Bienvenido a Sinergia Informativa. Muchas gracias, Roger, por invitarme a este programa y espero que tengamos un diálogo que sea importante para la ciudadanía. Yo creo que sí. Vamos a hablar de paz. Y ustedes dirán, Roger, otra vez con el tema de paz. Pues es que eso hace parte de la felicidad de los colombianos, lograr la paz. No se ha hablado tanto tiempo de la anhelada paz, o esa palabra anhelada era simplemente una expresión hueca. ¿Usted qué dice? ¿Es verdad o no es verdad que es una necesidad? Es una necesidad y es una urgencia, Roger. Lastimosamente a la gente se le olvida mucho y un pueblo que no conoce su historia la vuelve a repetir. Exactamente. Por eso precisamente acepté esta invitación, porque creo que los resultados de las elecciones sobre el plebiscito, o los resultados del plebiscito hace 8 días, dejaron un sinsabor, porque mientras las poblaciones colombianas más afectadas por la guerra, todavía el día de hoy, como el municipio de Bojayá, votaron el 96% por el sí, había solamente un 4% por el no. Jesús Abad Colorado es periodista, es reportero gráfico y es un hombre que con el lente de la cámara ha registrado cada instante de la violencia, del dolor, del sufrimiento que la guerra, que el conflicto armado ha producido en nuestro país. Por eso está aquí hoy, para que hablemos del tema, porque lo ha visto. Y entonces él nos va a contar y ustedes ya dirán al final si valió la pena o no. Pero por ahora empecemos con algo de información. Las delegaciones del Gobierno de Colombia y del Ejército de Liberación Nacional, ELN, anunciarán esta noche que van a empezar las negociaciones con una mesa pública de conversaciones que va a estar instalada inicialmente en Ecuador. La idea es que esas negociaciones con el ELN sean en Ecuador, pero podría ser que tengan mesas de negociaciones entre el Gobierno Nacional, repito, y el ELN en Brasil, en Venezuela, en Chile y también en Cuba. Esta noche, repito, desde la Casa Amarilla de Caracas, Venezuela, van a anunciar esa mesa de negociaciones. El Senado de la República escuchó este lunes a representantes de las víctimas del conflicto armado colombiano que querían conversar en la Cámara Alta a propósito de las posibles reformas que se les va a hacer a los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC. Los representantes de las víctimas de los diferentes sectores del país dijeron que en todo caso quieren que la paz siga para adelante teniendo en cuenta el marco de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. La alcaldía de Medellín resaltó el exitoso resultado de la violencia contra las mujeres en lo que va corrido el año 2016. En cuanto a los feminicidios u homicidios en mujeres, la reducción desde el 1 de enero hasta el 4 de octubre del año en curso ha sido del 31% en relación con el mismo periodo del año 2015. E incluso los delitos sexuales también tuvieron una disminución del 11.73%. Terminamos diciendo que el Consejo de Estado ratificó en segunda instancia la elección de César Augusto Suárez Mira como alcalde del municipio de Bello. La decisión del máximo tribunal de lo contencioso administrativo ratifica el fallo en primera instancia del Tribunal Administrativo de Antioquia, que dijo que no había mérito alguno para declarar la nulidad electoral de las elecciones que se realizaron en octubre del año entrante y en las que, repito, ganó como alcalde de Bello César Augusto Suárez Mira. De Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como ustedes. Unos mensajes, ya regresamos.
Continuamos en Sinergia Informativa. Tengo aquí un libro de Jesús Abad Colorado. Se llama Mirar la vida profunda. Yo no sé, ahorita les voy a mostrar algunas imágenes. Vamos a ver si enseguida, mientras me acomodo acá, vamos viendo imágenes y voy a mostrarles otras de todas maneras al aire. Pero este libro tiene muchas de esas imágenes que tienen que ver con el conflicto armado de nosotros. ¿Cuánto lleva Jesús Abad Colorado en esta actividad de registrar lo que pasa en nuestra Colombia amada pero desangrada? O sea, desde antes de nacer estamos, digamos, a nivel de familia y a nivel de país viviendo un conflicto que es el que se está tratando de resolver. Sí. Pero si hablo de mi ejercicio profesional, desde que estaba en el segundo semestre de periodismo definí que la fotografía iba a ser la forma como iba a contar la historia de mi país. Sí. Entonces, sin terminar periodismo en el año 90, ya estaba haciendo presentaciones y mi primera exposición fue en la Cámara de Comercio y esas exposiciones se han ido moviendo a lo largo y ancho de este país. ¿Y el tema siempre ha sido el de la guerra, Jesús Abad? La resistencia. Yo no ¿Qué es la resistencia? ¿Cuál es la diferencia? No, es, digamos, alrededor del conflicto, yo nunca he dejado de ver a las comunidades afectadas por la violencia marchar en contra de ella, seguir creyendo en este país, sembrando la tierra, haciendo movilizaciones, organizándose las mujeres, los indígenas, los negros, ir a la población de Granada, acompañar al guía del gobernador Guillermo Gaviria los 5 días de ¿Usted estuvo acompañando a Guillermo Gaviria en la marcha de la antes de que fuera secuestrado? Sí, yo tengo fotografías cuando él salió en ese supuesto diálogo con la guerrilla. Sí. Así que, Roger, digamos, para la gente que está viendo Cosmovisión, yo he registrado situaciones muy duras, muy dolorosas de este país, pero igual otras que a mí siempre me llenan de esperanza. Sí, ahí estamos viendo. Mira esta, por ejemplo, esta es, ahí veíamos un niño abrochándole al papá una camisa, eso fue en San Carlos. Mire, Roger, esa es una imagen bien polémica en este país porque esos son los hechos, es una imagen que se refiere al aro. Yo fui la primera persona que con un colega del colombiano, Javier Arboleda, subimos al aro, que es algo que todavía tenemos una herida en nuestra memoria. Eso fue a finales de octubre de 1997, en la que estuvo involucrado no solamente los paramilitares, sino también la fuerza pública. La fuerza pública, y es un tema que tiene, bueno, mejor dicho. Es que en este momento incluso tiene repercusiones de tipo judicial. Estoy recordando al comandante de la 14ª Brigada. No, a la 4ª Brigada aquí en Medellín. Ah, y a la 4ª Brigada también. Porque en ese momento se señalaba mucho... Los crímenes del aro, los comandantes paramilitares contaron que eso se había planeado aquí en la ciudad de Medellín y había participación de integrantes de la 4ª Brigada e involucraron al secretario de gobierno de ese momento. Bueno, ahí estamos viendo, o acabamos de ver, algunas imágenes. ¿Cuántas fotografías tiene usted sobre el conflicto armado? ¿No tiene? No, Roger, yo no llevo, digamos, un cálculo de cuántos hechos, cuántas tragedias. Es un archivo muy importante. Lo que le puedo decir a la audiencia o a los televidentes de Cosmovisión es que ese ejercicio mío ha estado expuesto en el Parlamento en Berna, en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, en Suiza, que es un país muy pequeño. Esa exposición mía recorrió 45 lugares distintos. Yo he ido donde le dieron además el premio a la búsqueda de la verdad y la justicia allá en Suiza. Sí, es el premio más importante de las organizaciones no gubernamentales de Suiza y de la Iglesia. Se llama Cáritas, con presencia de alcalde, del director de la cooperación internacional, de parlamentarios. Bueno, son premios muy importantes, pero me gustaría mucho que habláramos hoy, Roger, sobre este país y lo que estamos viviendo en este momento. De eso estamos hablando, porque estamos viéndolo. Entonces, todo esto es para decir que usted lo ha visto. ¿Es necesaria la paz, Jesús Abad Colorado, desde el punto de vista de su experiencia, que no es ningún invento, porque todo el mundo dice que es que sí, queremos la paz, pero muchos no lo han vivido, solamente los que la han sufrido? Pero usted, como periodista y reportero gráfico, ha sido precisamente el conector entre la realidad y los que nunca la hemos vivido. Entonces, vale la pena que de una vez por todas se materialice ese acuerdo de paz inicialmente con las FARC. Mire, Roger, o sea, una expresión que usted ha utilizado, y es: usted la ha visto. Yo no solamente la he visto, yo la he sentido. Claro. No porque mi familia la haya vivido,
desde mucho antes del surgimiento de las FARC. O sea, la gente de este país conoce, y últimamente en muchos programas acá y fuera del país, yo digo, yo perdí a mis abuelos en el año 60 por ser liberales y perdí a mi familia. La guerra de la violencia que conocimos. Y esa es la que todavía estamos tratando de resolver, porque es que ese es el problema grave de este país. Aquí la guerra no surgió con las FARC o con el ELN o con el paramilitarismo, o a veces con desviaciones de la fuerza pública y de sectores de la política colombiana que han participado de la guerra. O sea, yo he sentido la guerra porque he caminado con los campesinos de este país, los he acompañado, y si algo queda de estos testimonios que yo he trabajado, es que la población colombiana sabe que yo no he mentido. A mí me tocó registrar los hechos de la iglesia de Bojayá. A mí me ha tocado 2002. A mí me ha tocado acompañar, y me tocó acompañar el sepelio. O sea, soy la única persona que estuvo ahí acompañando a las víctimas a enterrar sus muertos. Pero igual me ha tocado matanzas de paramilitares en San Carlos, tomas guerrilleras como las de Granada. Ahí vimos un boquete inmenso de un bombardeo. De un bombardeo del ejército en Granada. Bueno. Ese bombardeo que viste ahora es de la operación Génesis, que es en el río Atrato, en las riberas del río Salaquí, en combates que se dieron con la guerrilla del Frente 57 de las FARC, pero que actuó paramilitares y el ejército que lo dirigía Rito Alejo del Río, que hoy precisamente está en la cárcel. Es el que quería mencionar ahorita. Eso es lo que tenemos que tratar de resolver. Muy bien, sí, Jesús Abad. Y estamos aquí viendo más fotografías, y de eso se trata precisamente. Tratamos de resolverlo, y vuelvo a la pregunta, hay que hacerlo cuanto antes. ¿Usted qué piensa de que haya ganado, por ejemplo, el no en el plebiscito por la paz, cuando precisamente lo que se buscaba era, además de toda esa guerra, ya usted nos la mencionó, la guerra no se logra solamente, la paz no solamente se logra con el acuerdo con las FARC, pero es un grupo armado al margen de la ley que ha producido muchos de esos dolores que estamos viendo ahí, que hemos venido viendo, y que no hemos visto y que no hemos sentido. Es necesario, ojalá pues entiendan de qué estamos hablando, pero es necesario fue necesario que se hubiese votado sí a ese plebiscito. Mire, es que votar sí no es respaldar el proceso de paz con las FARC, es que es decirle a la gente de este país que ha puesto los muertos. Es que vivir en la ciudad es muy cómodo, vivir en el poblado, en un edificio, en el Parque de la 93 en Bogotá, ver la guerra desde un avión o desde lo alto de un edificio y desde la comodidad de una oficina, eso es muy mamey. Aquí lo que tenemos que decir es, aquí se estaba buscando no respaldar no solamente un gobierno con unas negociaciones con la guerrilla, sino decirle a la gente de este país que siempre ha puesto los muertos. ¿Quiénes son los que van a la guerra? Si es a la guerrilla, se llevan a los hijos de los campesinos. Si es al ejército, ¿quiénes son los que viven el combate? Eso no lo viven los hijos de Uribe ni los hijos de Santos, ni los vive, si usted tiene hijos, Roger, eso no los vive usted, ni los viviría mis hijos. Pero también los de las bandas criminales, los que son asesinados y los que pierden la tierra son la gente del campo. Por eso la gente del país que pidió mayoritariamente la paz es la gente de los pueblos más golpeados. Pero ahí también yo, que he caminado, y muchos periodistas y mucha gente de este país que sabemos lo que significa esa guerra, que sí, como dice la canción, es un monstruo grande y pisa fuerte. Este país es maravilloso. Y en este país a veces pensamos que la maldad solamente la tienen las personas que portan un arma, y entonces uno dice, ¿y dónde se queda todo el tema aquí de la clase política que ha estado vinculada digamos, con la criminalidad? ¿O es que acaso solamente el que hace ruido es el criminal? Aquí hay gente que con el ejercicio de la política, la palabra o recursos que provienen, dineros ilícitos, no solamente del narcotráfico y la minería, esos dineros no solamente los tienen grupos armados, son personas a veces muy decentes o vistas muy decentes por la gente de este país que tienen bastante responsabilidad en hechos de criminalidad. Por eso precisamente estos testimonios, ese es sencillamente la intención, sencillamente la intención de invitarlo a usted, porque mucha gente, ni siquiera por televisión, ni siquiera por los informes de prensa, alcanzan a ver esta realidad, esta que yo les estoy mostrando acá, gracias al ojo y a la sensibilidad de Jesús Abad Colorado. Esta es nuestra realidad. Así no la sintamos en nuestros barrios aquí en la ciudad. Pero yo le voy a decir una cosa, pues.
Algunos decían, pero ¿por qué puede contar cosas personales? Pero es que aquí también se sufre. Yo puedo decir que sobre 2 ataúdes de mis 2 hermanos muertos aquí en el conflicto armado, sobre esos 2 ataúdes, yo anhelé que se acabara de una vez por todas este conflicto. Y perdono, y mi mamá y todo el mundo, 2 hermanitos muertos ahí en este conflicto armado. Claro que lo hemos vivido directo o indirectamente. ¿Por qué no entonces, de una vez por todas, esperar, Roger, que esto se acabe rápido? Roger, lamentando eso y que todas las familias de algunas maneras, o muchas familias colombianas y antioqueñas, en este caso podemos tener exactamente estos dolores. Sí. Y yo le digo, nada mejor que uno hablar con los campesinos de este país, sobre todo los que más han vivido o que todavía están viviendo la guerra, y cómo ellos están anhelando la paz. Sí. Los campesinos nuestros, es a ellos a quienes les tenemos que devolver la tranquilidad, de volver a dormir yo siempre planteo, bajo un cielo estrellado. No hay nada más perturbador que una familia colombiana en las regiones donde todavía se está viviendo la guerra. No hay nada más perturbador que estar pendiente de que no llegue alguien por la carretera, Sí. por un río, Sí. que haya pasos agitados y que la gente viva bajo esa zozobra. Así que mucha gente le dice a uno, no, iluso, no, es que al otro hay que acabarlo a punta de plomo, y nosotros en eso, qué pena decirlo, sí que somos bien machos, pero vaya usted a decirle hoy a la gente que votó por el no, digámosle, listo, si esta guerra llegara a continuar, Perfecto. yo recibo, porque ha sido muy efectivo que tanto el gobierno como algunos de los promotores del no, como la propia FARC, las FARC hayan dicho, continuamos con nuestra voluntad. Pero yo le diría a la gente, si a usted le dijeran, señor o señora, que la guerra continúa, ¿usted estaría dispuesto a que sus hijos se fueran a combatir o vamos a seguir poniendo los hijos de la gente más pobre? Aquí está el testimonio, algunas de las fotografías de Jesús Abad Colorado de la guerra real, del conflicto armado real, de eso que ni siquiera nosotros los periodistas alcanzamos a palpar como debe ser, pero sí lo ha hecho Jesús Abad Colorado como periodista y reportero gráfico. Ya dije ahorita, premio en Suiza de la búsqueda de la verdad y la justicia, premio internacional de la libertad de expresión en Estados Unidos de América, 3 veces premio nacional de periodismo, Simón Bolívar, acá en Colombia, un montón de exposiciones, y por eso es que es tan importante Jesús Abad, porque es el canal entre esa realidad que muchos apenas nosotros de oídas hemos escuchado, la verdadera realidad que es, y nosotros que llegó el momento que entendamos que podemos participar activamente tomando una decisión. Ya el plebiscito se perdió, pero gracias a Dios, como lo ha dicho Jesús Abad Colorado, existe todavía la posibilidad de que no se vaya al traste, por lo menos en este primer proceso o momento con las FARC de 4 años, 6 años para otros, porque fueron 2 años que no fueron publicitados, la posibilidad de 52 años con las FARC, y menos mal ya empezó ahí a anunciarse el periodo de negociaciones con el ELN. Vamos a unos mensajes, pero antes una frase para que cuando regresemos la analicemos con Jesús Abad Colorado. Aquí está la frasecita, es muy sencilla. Detrás de los actuales debates teóricos sobre nacionalismo, sobre identidad, sobre política y fundamentalismo religioso, hay un tema oculto, la pasión. Volvemos a Sinergia Informativa con la frase para que nos la comente Jesús Abad Colorado. Detrás de los actuales debates teóricos sobre nacionalismo, sobre identidad, sobre política y fundamentalismo religioso, hay un tema oculto, la pasión. Roger, te voy a decir algo. Yo trabajo con pasión, porque Sí. soy un apasionado por la vida. Sí. Pero yo creo que a mucha gente de esta ciudad y del país tendría que darle vergüenza, porque si algo trabajaron en la pasada campaña para el plebiscito, los del no, fue acudir a la pasión con mentira. Tiene que avergonzarlo a uno las declaraciones de Juan Carlos Vélez, y me refiero a él porque esas declaraciones que dio, de la forma tan baja como trabajaron, sin leer los acuerdos,
para buscar esa pasión del pueblo, para que se emberracara y votara indignada, y para que muchos sectores de la iglesia, te lo digo, yo di charlas hasta un día antes de las elecciones, y encontré que había sacerdotes en este departamento que acudían a la pasión para decir desde el púlpito, como lo decían hace décadas, cuando mataban a liberales pensando que eran comunistas. Como Monseñor Builes. Como Monseñor Miguel Ángel Builes, fatídico personaje para nuestra historia, que en esta pasada campaña utilizaron no solamente a sectores cristianos o protestantes, sino también católicos, que les decían a las personas que al paso que íbamos no se iba a terminar gobernando un homosexual, que al paso que íbamos iban a terminar aprobando el aborto, y que toda esta campaña de ideología de género nos iba a llevar, digamos, al traste. Y uno dice, eso fue jugar demasiado sucio, y es lamentable que gente a veces tan inteligente como lo son hayan acudido a ese tipo de pasiones en un país en el que no se lee. No obstante, Jesús Abad Colorado, la emoción hace parte de la estrategia en el marketing político. Claro, uno lo lee tranquilamente en libros que están en cualquier librería, lo escucha de cualquier conferencista, dice, recurra a la emoción, recurra a one selling proposition, recurra solamente a una, dos, máximo tres proposiciones para que la gente le entienda. Claro, en estrategia política se puede, pero obviamente que no sea con mentiras, que no sea con manipulación, que no sea con engaño. Roger, mire, hay una frase que estos días inclusive circuló mucho y tienen toda la razón. Qué particular que tengamos un premio Nobel de literatura en una sociedad donde las personas a veces no leemos ni un libro al año, y le hayan dado un premio Nobel de paz en un país a un presidente donde todavía votamos casi que para que nos sigamos matando. Rápidamente, ¿contento con el Premio Nobel de Paz para Juan Manuel Santos? Muy contento, porque es que no es solamente el premio para él, es el premio para todos los que de alguna manera trabajamos por la paz, pero especialmente para las víctimas que resisten y manejan la esperanza. Muy bien, Jesús Abad Colorado, sobre estas imágenes, invitación a una exposición que va a haber en Bogotá. Usted es el protagonista con otros artistas. Numeral, acuerdo ya, apuesta por la esperanza. Mire, Roger, estas imágenes que se están pegando en Bogotá y que en total van a ser 12, 12 imágenes, son 6, algunas, por ejemplo, las que la gente está viendo en pantalla, había una imagen que es de Comuna 13, si la pudiéramos volver a ver. La niña mirando a través del roto del... Esa es una imagen de las consecuencias de la Operación Orión, y la otra es de la marcha. Entonces son 6 imágenes de memoria emblemáticas y 6 imágenes de las movilizaciones y la marcha por la paz. Pero la idea es que esa exposición, que es callejera, que va pegada en los muros, vaya en las principales ciudades del país, en la que podamos decir, basta ya, no más, queremos un acuerdo. Ahí está. Y en Internet, en Internet, si las personas quisieran buscar, hay un pequeño video mío de 9 minutos que se llama Apuesta por la Esperanza. Yo lo saqué hace 2 años, y tiene más vigencia que nunca el día de hoy. Premonitoriamente. ¿Y quién va a acompañarlos en la exposición? ¿Qué otra exposición va a haber rápidamente? Es con nuestra principal artista, digamos, después del maestro Fernando Botero, es con Doris Salcedo, quien mañana en Bogotá, en la Plaza de Bolívar, va a estar instalando unas telas blancas, unas sábanas, en donde van los nombres de las víctimas hechos con ceniza. Excelente. Jesús Abad Colorado, periodista, reportero gráfico, testimonio de tanta violencia y tanto dolor. Gracias por estar con nosotros aquí en Sinergia Informativa. No, Roger, a usted y a las personas que están viéndonos hasta ahora por Cosmovisión. Y la paz vale la pena. La paz vale la pena. Y recordamos nosotros también a la emoción. Yo quise recurrir a la emoción al traer a Jesús Abad Colorado, al mostrarles esas imágenes que son reales, no son mentiras, no son manipulación. Así es sencillo. Así que queda en ustedes pensar, porque son inteligentes, interesantes y calificados. Y ahí está el libro de Jesús Abad Colorado que mencioné en un principio. Y recuerde que la franja informativa de Cosmovisión empieza a la 1 de la tarde con Sinergia Informativa. Vuelve a las 8 de la noche con Juan Carlos Sierra y esa forma especial de entregar la información en Cosmovisión Noticias. Y a las 8:30 nos cogió la noche. Y recuerde también que por salud y por higiene usted debe cambiar cada 5 años su colchón. Y usted, ¿ya cambió su colchón comodísimos? Bueno, le invito a que cambie por un comodísimos. Gracias, felicidades. Comodísimos.
Colchones comodísimos. Especialistas en descanso.